Vamos a ver, en la serie es Carta de Cristo a las iglesias porque no podemos decir, la de yo soy Tiatira, no puedes escoger. Todas somos nosotros. Ahora, esta carta es a Tiatira, ¿verdad? Vamos a tomar lectura del capítulo 2, 18 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo una cosa contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando leemos este texto, principalmente, y vemos el regaño a la iglesia, vemos muchas interpretaciones, y entonces en la Reforma, principalmente dicen, bueno, nosotros no tenemos problemas. Nosotros estamos claros que aquí no predican las mujeres. En esa iglesia predicaba una mujer, aquí no predican las mujeres. En ese caso también la iglesia católica dice, yo estoy limpia, aquí no predican las mujeres. El problema es que dejamos de ver lo que el libro enseña. No debemos olvidarnos de que estamos en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no olvidemos la naturaleza del libro ni su género literario. Por ejemplo, en el primer versículo, así comienza: la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1, que Dios le dio. Esa revelación, hermanos, no fue cualquier cosa. Ese libro era un libro sellado, con 7 sellos, 7, una cerradura perfecta. Nadie era digno de abrirlo ni desatar sus sellos, hasta que el ángel le dijo a Juan, ya no llores más. El león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de desatar los sellos. Y ese libro que es la revelación de Cristo, es el que Dios, el Padre, tenía en la mano derecha y lo envió por un ángel a su siervo Juan. Y dice, ¿para quién? Para nosotros, dice, para manifestar a sus siervos, a ustedes. Pero ¿cómo dice? Manifestar, mostrar, enseñar. ¿Por qué? Porque nos dan imágenes. Y Juan presenta las imágenes que van al apóstol, para que el apóstol nos explique la imagen. El mensaje tiene que venir de una forma apostólica, doctrinal. ¿Por qué? Porque es enviado por un ángel al apóstol. Luego el apóstol lo manda a los pastores de las iglesias y nosotros tenemos que entregar la carta con un filtro doctrinal. Así que no dejemos de ver lo que el libro enseña. Por ejemplo, estamos viendo a Cristo en medio de los candelebros de oro. Lo vemos a nosotros, al Señor, que en la mano tiene 7 estrellas. Imagínate la imagen: un manto largo, cinturón en el pecho, una cabeza blanca, con cabellos blancos, pero toda la cabeza, unos ojos como llama de fuego, un rostro como el sol en su máximo resplandor. ¿Me entiendes? Entonces, unos pies de bronce que sobrepasan, que se ven sobre su manto. ¡Qué personaje! Pero esto no es otra cosa. Esta imagen no la vemos literal. Ya sabemos nosotros que está hablando de muchos atributos de Cristo. Y así es como lo tenemos que ver. Así hay que continuar viendo el libro. Cuando es literal, y cuando es espiritual, espiritual. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a entender la epístola? Con vemos cómo lo interpretan Cristo y los apóstoles. Con eso en mente, veamos nuestro texto, porque ¿cómo ver lo que no se ve? ¿Cómo luchar con un enemigo invisible que atenta con nuestras almas? Con esas doctrinas de Jezabel. Porque la Reforma puede decir, wow, aquí no predica la mujer. Es precisamente para la Reforma. Para nosotros, que donde no predican las mujeres, para que vean ustedes que Jezabel sí se puede meter a una iglesia. Y eso es lo que quiero que pongan atención, que Dios nos ayude. Y vamos a desarrollar el tema. El texto principal, yo creo que este es el texto columna donde apoyo el mensaje, como siempre lo hago, con toda la intención de que encuentren el enfoque de la interpretación. Es Efesios 6, para contextualizar versículo 11, pero es el 12. Vestidos de toda la armadura. Vamos a una guerra, tenemos un problema, tenemos una enfermedad detectable, vamos a luchar contra ella. Esta enfermedad es de índole espiritual, vamos a buscar nuestras armas espirituales.
toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí vamos a ver una de esas acechanzas del diablo. Y la peor de todas, tanto que le llama su arma secreta. El misterio del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y cuando piensan, todas las interpretaciones que dicen, no, es que ahí estaba Jezabel predicando, una mujer, no era Jezabel, era otra mujer, con el espíritu de Jezabel. Están viendo la carne y la sangre. Esta lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esta introducción vamos a desarrollar el bosquejo de 5 puntos. Son breves 4, en uno vamos a pasar más el tiempo. La descripción de Cristo es importante porque para cada uno de los problemas Cristo da la solución. El elogio al diagnóstico positivo. Vamos a ver la enfermedad espiritual, donde fallaba esta iglesia, la exhortación y la promesa al último. Comenzamos. La descripción de Cristo. Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí primero vemos, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Aquí vemos la responsabilidad que tenemos de no usar nuestra mente ni nuestro razonamiento, sino presentar un mensaje como la Biblia lo presenta, y que Dios nos ayude. Por eso es el compromiso mío para leer esta carta que es para ustedes y que viene del cielo. Luego dice, al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Esto está haciendo alusión a los atributos de Dios. Los ojos como llama de fuego está hablando de la omnisciencia y de la omnipresencia de Cristo. Todo lo ve, todo lo penetra y está en todas partes. Nadie esconde a su vista. Y vamos a ver que es bien usado estos 2 atributos de Dios, este atributo de Dios para poder entender este texto. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Como lo interpreta Cristo y los apóstoles, ¿ok? Y luego la otra parte, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El inconmovible, aquel eterno, aquel estable, y esto hace alusión a 2 atributos más, su inmutabilidad y su omnipotencia. Este Dios que no cambia, el eterno Dios, como empezó el hermano Jesús, el que hizo los cielos y la tierra, el que lo ha hecho todo. De este Dios estamos hablando hoy. Esto es nuestro primer punto y vamos a pasar esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Esto lo vamos a usar como herramienta, ¿verdad? Y aquí parte todo de Cristo. El elogio al diagnóstico. Ahora vamos a ver lo que tenía de bueno esta iglesia. ¿Qué le encontraron? ¿Qué órganos de ella estaban fortalecidos? Si yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Postrera significa cuando tú cuentas el último número. Si estoy contando el 1 al 10, postreras es el 10. O sea que la última que acabas de hacer supera todas las demás. Esta iglesia, en vez de ir en descenso, va en aumento cada vez más. Su amor va creciendo. Esta no está tibia. Esta iglesia cada vez ama más. Son más que las postreras. Dice, yo conozco tus obras, decía en la iglesia para Éfeso. Mira el contraste. Tu arduo trabajo. También esta tiene eso. Dice, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y las obras, dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una pureza doctrinal tenía esta iglesia. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia, también esta tiene paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, también servicio. Estas 2 iglesias solo tenían una diferencia que vemos aquí. ¿Por qué tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Ellos ya han dejado su primer amor y su amor iba en aumento. Muchas veces el observar, el poner en duda, en poner a revisar a los pastores, a los líderes y eso, terminan siendo un grupo de inquisidores y terminan dejando el amor a un lado, o sea, haciendo el amor a un lado. O sea, tampoco podemos caer en esto. Esta iglesia no había hecho eso. Esta mero no tenía por dónde. Todos los frutos del Espíritu Santo estaban siendo manifestados en ella. Dice, lo más destacado que es hacernos la pregunta, ¿cómo están
¿Cómo Satanás puede hacer tropezar algo tan perfecto como esta iglesia que manifestaba los frutos del Espíritu Santo, como el amor, como la fe, como la paciencia, ¿verdad? Templanza en sus obras, en bondad, benignidad, se ve aquí en su servicio. Y que cada vez todo va en aumento. A ella no se le regaña por no tener pureza doctrinal, hermanos, no confundan con Efesios. Esta sí tenía pureza doctrinal también. Cuando dice que ahí estaban las doctrinas de Jezabel, es que esta doctrina, esta herejía era tan difícil de detectar. Por eso no quiere decir que no, era tan difícil de detectar que Satanás no hallaba cómo penetrar a esta iglesia, que era tan servicial, que estaba tan bien, que él usó su secreto que siempre le ha funcionado, usó a la mujer. Vamos a continuar con esto. Esto nos lleva a la enfermedad espiritual, nuestro tercer encabezado y donde vamos a pasar más tiempo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, es relativamente poco comparado con todo lo bueno que tenía la iglesia, ¿verdad? Dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De hecho, esto es lo mismo que hacían las doctrinas de Balaal, fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parece que es la misma cosa a simple vista. Pero nosotros sabemos que el espíritu de Balaam era un espíritu de lucro. ¿En qué se parece? En que cuando Balaam fracasó, ¿verdad?, queriendo sobornar a Dios por ambición y por honra, le aconsejó al pueblo de Israel: ese pueblo solamente tiene una manera de que lo hagas caer. Son santos, aman a Dios. La única manera es hazlos pecar. Y la mejor manera, apriéndanle al diablo. Haz cuentas que eso le dijo Balaam: usa a la mujer. Y usaron a las mujeres literalmente en el Antiguo Testamento, a las moabitas, donde hubo una mortandad y murieron 25,000 hombres que tuvieron relaciones con esas mujeres. Allá fue literal. Lo que estamos viendo aquí es de índole espiritual. Ahora, acá con Jezabel, aquella iglesia de Éfeso entendió esto y lo pudo probar. Pero esta iglesia tiene otro problema mayor. Lo que me duele a mí es cuando en la misma reforma, esta es la interpretación que se le da. Comienzan siempre: Tiatira se hizo famosa por sus sindicatos de tejedores, tintoreras que tenían lana y lino, también por sus productos de cuero y por ser un centro productor de objetos de metal. De ahí era Lidia, la vendedora de púrpura, mencionada en Hechos. Muchos piensan que a lo mejor ella era una mujer rica, negociante, influyente, como era la cultura grecorromana. Las mujeres eran muy, muy importantes en esa cultura. Que llegó y quizás fue la fundadora de la iglesia. Y entonces, allí después, una mujer estaba predicando, de alguna manera enseñando. Y esta mujer lo que hacía, usan la historia, dicen, esta mujer, como había sindicatos, ¿verdad?, textiles o de pintura y todo eso, de mujeres o de hombres, entonces cada sindicato tenía una deidad, un dios, y que entonces ellos iban a adorar y hacían unas reuniones, celebraciones, y que si tú no ibas a esa reunión o no participabas de la deidad o de la adoración a esos dioses, te ibas a meter en problemas, perdías tu trabajo. Y esto es todo lo que estaba ocurriendo en Tiatira. Qué desilusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si eso es todo, entonces tenemos un problema, que están interpretando la Biblia con la historia, y la Biblia no se interpreta con la historia. Y en primer lugar, ni siquiera sabemos si la historia es tan real y tan pura, porque no tenemos realmente una seguridad de eso, como la tenemos en las mismas escrituras. Tercero, me pongo a pensar que la iglesia, que tiene raíces posapostólicas y que ha sido una de las iglesias más apóstatas, como la iglesia católica en la historia del mundo, ¿sí me entienden?, ha cometido muchos errores. Pero como dije hace rato, todavía dicen creen en la Trinidad, y no ves mujeres predicándoles en sus púlpitos. No han ordenado sacerdotes, mujeres que estén predicando. ¿Y tú crees que al apóstol Juan, una de sus iglesias, pasa hablando de la cuarta iglesia en línea, le estaba predicando una mujer?
¿Sí me entiende? ¿Cuándo en la Reforma siquiera hemos visto en las iglesias de sana doctrina algo semejante en la historia? Obviamente esa interpretación es incorrecta. Y dejan de ver, es como si de pronto comenzáramos a querer que Cristo realmente tiene una espada en la boca, como si pensamos a ver que Cristo realmente tiene ojos como llama de fuego, como si realmente creemos que su cara resplandece como el sol. O sea, y no vemos los atributos de Dios, la parte espiritual. Y eso es lo que vamos a ver. Para eso, vamos primero a no vamos a interpretar con el Antiguo Testamento, vamos a ilustrarlo. Es mi maqueta de ilustraciones. Vamos a ilustrar qué es lo que pasaba. Primero vamos a conocer a esta mujer, porque el espíritu de Jezabel se encuentra en Tiatira. Vamos a ver cómo atacó, cómo hacía el daño a esta mujer. Primero, lo vamos a ver, qué rol tenía Jezabel en la maldad de Acab, ¿verdad? Vamos a ver primero, Primera de Reyes 16, y voy a ir solo a los textos. Entrando en contexto, yo creo que muchos conocen bien la historia. Estamos hablando del reino del norte. Después de Salomón, también por las mujeres cayó en pecado. Su hijo Roboam, en tiempos de Roboam, Dios divide el reino. Le da 12, de las 12 tribus, 10 tribus se van al norte, al territorio de Efraín, donde tienen su capital en Tirsa, el reino del norte, y las 2 tribus que se quedan, que es Benjamín y Judá, en el reino de Judá. Entonces ahí tenemos esa división de eso. Y aquí comienza Acab, es el 6º rey. Jeroboam fue el primero, y todos fueron malos, ¿verdad? Pero Acab superó a todos en maldad, hasta a todos los reyes. Ahí vamos a ver por qué y qué es lo que estaba pasando. Primera de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. ¿Por qué? Aquí dice por qué. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Aquí entra nuestro personaje. Era hija de Ed-Baal, un rey de Sidón, era Sidonia, y fue siervo a Baal y lo adoró. Oigan bien, versículo 18, capítulo 1 de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Balaam, aquí solo quiero que vean lo que ella hacía. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, entonces Jezabel comenzó destruyendo a los profetas de Jehová. Por ahí Abdías guardó 100, de 50 en 50, y los alimentó. Pero ella quería acabar con todo el culto a Jehová y establecer el culto a Baal y a la diosa Acera. Entonces dice aquí que en el 19, que envió pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Para que veas este personaje, comían a su mesa 950. ¿Me entiendes? Imagínate. Primera de Reyes 19:1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Primero vamos a ver el perfil de Jezabel, luego vamos a ver el de Acab. Y aquí estamos viendo eso. Aquí vemos, aquí no se ven cosas que ahorita voy a mostrarles. Primero vámonos con Jezabel. Él estuvo ahí, él vio todo lo que Acab vio todo lo que Elías hizo, cómo mató a los 400 profetas. Estaba contento porque ya Dios había parado de la sequía y ahora había llovido. Él llega emocionado, creyó que le traigo una buena noticia a su esposa. Por eso le digo, una era la maldad de él y otra era la de ella. En 2, fíjate lo que ella dice. Entonces se vio Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas que él mató. Lo declaró a muerte. En Primera de Reyes 21 dice: y Acab habló a Nabot diciendo: dame una viña. Se le ocurre a Acab la propiedad de al lado para hacer un huerto de legumbres, y le manda pedir la viña a este hombre. Le dice que se la venda. Dice, versículo 4, dice: vino Acab. Entonces aquel le dijo que no, que cómo le iba a vender su heredad, que era la propiedad de sus padres, ¿verdad? En el 4 dice: vino Acab a su casa triste porque no se la vendió, porque el hombre no se vendían. Dice: y enojado por la palabra de
Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se puso triste, entendió que no se vendió, no le gustó, pero hasta ahí llegó. Ahora veamos a Jezabel. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y él dijo que me diera su viña, pero por dinero, o que si más quería le daría una viña para ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y fíjate la mujer. Y su mujer Jezabel le dijo: eres tú ahora rey sobre Israel. Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. No es sin culpa, ya que aceptó con gusto el regalo diabólico de su esposa. Versículo 16. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó. Ya saben lo que ella hizo: agarró, hizo un documento, lo selló con el anillo del rey como si fuera parte del rey, y mandó cartas falsas, lo acusó de haber maldecido a Dios y lo mataron, ¿verdad? Y ya viene y toma posesión de la viña. Entonces le dice: y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y para tomar posesión de ella. Versículo 20. Y acá dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿A quién se vendió? A la maldad de su esposa. Versículo 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Todo esto es importante. Así empiezan ustedes a almacenar información. Lo incitaba, lo seduzco, es seducción, cabellos de mujer. Versículo 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y dice: Acab en sí no era tan malo, era hasta un buen hombre. Por eso fue tan amigo de Josafat, del rey del norte, que aquel fue rey en línea después de David. Eran contemporáneos, y aquel fue un hombre de Dios que amaba al Señor, y eran muy amigos. Dice: pero debido a la influencia de Jezabel se vendió a hacer lo malo. Y ahora vamos a ver lo que Acab, hasta dónde llegaba la maldad de Acab y por qué Acab hizo lo malo. Ahorita vamos a ver. Primera de Reyes 19:1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho. Él estaba contento. ¡Wow! Se probó que Jehová es Dios. Mataron a los profetas, no importa, ya Dios vio, esto está bien. O sea, hasta ahí mira Acab. Dice, aquí dice: y Elías había hecho, dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Él quería que traiga una buena noticia, ya vieron el resultado. Así que esto era lo que era Acab, para que tengan una idea. No, fíjate, la maldad de dónde viene. Esto era Acab. La reacción de Jezabel: entonces se vio Jezabel a decirle un mensaje diciendo, ya saben, ella sí, esa era su reacción, pero no la de él. Lo sentenció a muerte. Primera de Reyes 21:4. Y vino Acab a su casa triste y enojado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mandó matar? Él no era capaz de hacer eso. Él no era tan malo. Para que tú veas de dónde venía la maldad, hermanos, quiero que pongan atención a esto. Dice: y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se puso triste, pero entendió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Ahora, una pausa. ¿Quién nos contó esta historia? ¿Quién estaba en la recámara de Acab y Jezabel? ¿Cómo la sabemos? Ni siquiera sabemos quién escribió el libro de Reyes, de Primera de Reyes. Se echa muchos, pero no hay seguridad de nadie. Sin embargo, hay uno que piensa que los más acertados que es Jeremías, pero aún Jeremías estaba en la recámara cuando lo vio llegar y todo triste allí. Pero el Espíritu Santo sí. El que tiene ojos como llama de fuego estaba ahí. El omnipresente y omnisciente Dios estaba ahí. Está en todas partes y nada escapa a su ojo. Nada escapa a su ojo. Él estaba ahí y respondió. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña, pero por dinero, y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió:
yo no te daré mi viña. Le daba una mejor, 3 veces mejor si era posible. No te la daré. Hasta ahí estaba él, hasta ahí llegaba Acab. ¿Cómo tomó Acab la corrección de Dios? Cuando ya Dios lo sentencia, que toma posesión de la heredad, llega Elías ahí, y ahí llega y le da la sentencia de parte de Dios por su pecado, por su maldad. Ahora, Dios, fíjense esto, Dios no fue a decirle a Jezabel, vengo contra ti, porque hiciste que pobrecito de Acab pecara. Acab era el rey, hermanos, él era el líder de su pueblo, se fueron contra él. Contra él llegó Elías, no fue con ella. Ella iba a tener su paga, pero se fue contra él. Eso es lo que debo de ver aquí. Primera de Reyes 21-27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Cuando oyó la sentencia, que los perros iban a comer, a lamber su sangre, que iban a morir toda su familia. Y efectivamente fue una masacre en Jezreel. Todos murieron, todos pagaron por esto. Y esa sentencia se le vino por parte de Elías. Dice, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su cabeza, ayunó y durmiendo en cilicio y anduvo humillado. Dios lo estaba viendo, para que veas. Y fíjate lo que dice Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por eso le digo, no era tan malo. La maldad venía de otro lado, ¿verdad? Pero tenía un problema, hermano. No supo cómo controlar a esa mujer. Dice, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Sin embargo, esto fue una masacre. El hermano Jonathan conoce bien la historia y la estuvimos viendo aquí mucho en los devocionales de los miércoles. Lo repasó por mucho tiempo. Entonces aquí vemos nosotros, dice, a causa de este terrible mal, Isaías se lamenta. Isaías, si tú vas a Isaías 1, capítulo 1, versículo 1, Isaías comienza su ministerio profético en tiempos de Usías. Usías, ok. Ahora Usías fue entre Usías y Jorán, hubo un gap de 4 reyes, un espacio de 4 reyes que no están en línea contados. ¿Por qué? Porque esta maldad de Jezabel no solo se quedó en el reino del norte, tuvo repercusiones hasta en el reino del sur, ya que debido a la amistad de un santo con un impío, los hijos se emparentaron. Joram, que era el hijo de Josafat, se casó con Atalía, la hija de Jezabel y de Acab, y eso fue terrible. Cuando el hijo que tuvieron con Atalía era Ocosías. Cuando murió Ocosías, Atalía tomó el reinado de Judá, mató a toda la descendencia real, a todos sus niños, toda la familia real, y se puso a reinar. Escondieron uno de sus hijos, Joás, y gobernó, y luego Amasías, y hasta ahí esos 4 reyes no están en la línea, hasta Usías. Ahí es donde entra el reinado de Isaías, el ministerio profético de Isaías. Y por eso Isaías sabía todo el daño que había recibido el reino del norte y el reino del sur. Por eso dice que Isaías que profetizó acerca de Jerusalén y de Judá. Así comienza. Y mira lo que dice Isaías 3:12. Esto es palabra de Dios y es inmutable y trasciende todos los tiempos. Los opresores de mi pueblo son muchachos. No es bueno que un niño o un joven gobierne un pueblo. Dice, y mujeres se enseñorean de él. Tampoco eso es correcto. Mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Se lamenta por el pueblo, tanto de Judá como del norte. La Biblia nos enseña que cuando los líderes del pueblo de Dios han hecho caso a la voz de su mujer, tocante a desobedecer a Dios, por supuesto, ha tenido consecuencias catastróficas desde el principio, como lo de nuestro primera representante legal, Adán. Y hermanos, yo me refiero en lo malo, porque acuérdate, Sara respetaba a su esposo y lo llamaba mi señor. La doctrina nos la pone como ejemplo de una mujer sometida a su esposo. Sin embargo, un día le dijo, echa fuera a la esclava, porque no quiero que mi hijo herede con el hijo de ella. ¿Y qué dijo? Eso se le hizo a Abraham muy malo. Dice, tú fuiste la que te ocurrió esta idea. Esto que me estás diciendo no es correcto.
¿verdad? Y Dios le dice a Abraham, en otras palabras, a Adán, por esta vez tienes que hacerle caso a ella, porque ella no te está mandando a desobedecer a Dios, te está mandando a obedecerlo. En ese caso, hermanas, se los digo con todo el amor y el respeto, estoy hablando de una mujer que incita a su esposo a desobedecer a Dios, no a obedecerlo. ¿Qué le dice Dios a Sara? Y Sara no mandaba a Abraham, pero le dice: Abraham, hazle caso a tu mujer, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Wow, ¿verdad? ¿Y qué pasó también más adelante con Isaac? ¿Qué fue lo que le dijo la palabra de Dios, verdad? A ella, a su esposa: el hijo mayor servirá al menor. A ella no se le olvidó. Ella siempre sabía que el niño menor iba a servir al mayor, pero al papá se le olvidó. Y él estaba dispuesto y decidido a desobedecer. Tuvo que engañarlo ella. Ese hombre a los 100 años no miraba ni su mano y vivió 185 años. Por 85 años Isaac, sí, el santo Isaac, no miraba ni su mano. Y estaba decidido a bendecir al que Dios dijo que no lo quería. ¿Todo por qué? Porque le gustaba la cosita, la casa que le traía la comida. Por debilidad. En ese caso la mujer tuvo que hacer trampa y Dios estuvo con ella. Dios la cuidó de que no la descubrieran. Dios la cuidó de que mintiera. ¿Por qué? Porque lo que ella decía se acoplaba a la palabra de Dios. También eso hay que entenderlo. En Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué fue lo que está haciendo? Obedeció a la mujer, ¿qué? A hacer lo malo. Se vendió. Es nuestro representante legal. Se vendió a hacer lo malo como acá. Dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se vendió a hacer lo malo. No estoy diciendo que la mujer no puede darle consejos buenos al hombre. Esto mismo enseña la doctrina bien claro. Por esa razón, o sea, esto es así quedó, o sea, no lo estamos viendo nomás en el Antiguo Testamento. Primera de Timoteo 2:11 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero desde Eva. O sea, los principios vienen del Antiguo Testamento, pero la doctrina le quita el velo. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Precisamente por evitar el engaño es que se prohíbe eso. Pero se salvará engendrando hijos. Oigan eso, no es una palabra despreciable si la entienden bien. Ahorita se las explico. Se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿A poco la mujer solo nació para tener hijos? No, hermanos, en el contexto que está diciendo, tú no eres responsable, a ti no se te va a pedir cuentas por dirigir a un pueblo, por dirigir al pueblo de Dios. En ese sentido, tú tranquila, tú mantente siendo mujer. Sin embargo, para salvarnos, ¿cómo se salva? Igual que yo y que tú. ¿Ves? ¿Cómo se salva? En fe, en amor, en santificación, lo mismo que yo y que tú. Somos iguales, en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, pero sí en roles. Primera de Corintios 14:34: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permitió a la mujer hablar, sino que estar sujetas, como también la ley lo dice. Luego me dijo alguien: ¿dónde dice eso la ley? Le dije: bueno, Moisés escribió Génesis. No, pero eso no es la ley. Bueno, te voy a buscar uno para que quedes más tranquilo. Números 36. Pero si fuera, aquí vemos que la mujer, ni siquiera cuando antes de que se casara tenía el derecho de mandar o dirigir. Estaba sujeta a su papá. Si ella hacía un voto a Jehová y su papá lo vetaba, el voto no tenía valor. Pero si su papá no lo vetaba, tenía que cumplirlo o pagar las consecuencias. Pero cuando se casaba, su papá ya no tenía ese compromiso, sino su esposo. Números 36. Pero si fuera casada, hiciera voto o pronunciara de sus labios cosa que obligue a su alma, si su marido lo oyera, cuando lo oyera, callara a ello, los votos de ella serán firmes, y obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Entonces la ley también lo dice. ¿Quién tiene en esa parte quién es el guía en esa parte, verdad?
Dice, continuamos con el texto. Dice, y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, porque no gustan, pero son mandamientos del Señor. Así que continuamos. El espíritu de Jezabel es solo un ejemplo más de cómo a través de la historia Satanás, usando diferentes malos espíritus y diferentes frentes contra el pueblo de Dios. Esto no es nuevo. Vemos nosotros un caso raro, diferente. Por ejemplo, vemos a los hijos de Noé, Cam y a Jafet, ¿verdad? Y Set, Cam y Jafet. Y vemos que los hijos de Jafet eran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Misec y Tiras. Ahora, es algo interesante porque a este Gog, que es Gomer, Dios lo ve atacando continuamente al pueblo de Dios. Lo ve atacando cuando los medos persas atacaron, lo ve con los griegos y lo ve en el libro de Apocalipsis atacando a Israel, al pueblo de Dios todavía. Y aquí dice en Ezequiel 38:2, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Aquí, desde Génesis 6 a llegar a Ezequiel ya pasaron miles de años, muchos años. Dice, el hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Dice, príncipe soberano de Misec y Tubal, que son sus hermanos. Él estaba como cabeza de su pueblo y profetiza contra él. Dice, y di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Misec y Tubal, y te quebrantaré y te pondré garfíos en tus quijadas y sacaré a ti a todo el ejército, a ti a todo el ejército. Era cabeza de un ejército y Dios dice que lo va a quebrantar. Pero este Gog era hijo de Jafet. ¿Qué está haciendo acá? El espíritu es el mismo, es la cabeza de un imperio. En Ezequiel 39:1 dice, tú pues hijo de hombre profetiza contra Gog y di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Misec y Tubal. Y ya más claro, lo vemos en Apocalipsis 20. Dice, saldrá a engañar a las naciones, o sea, cabeza de naciones, cabeza de pueblos que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces el espíritu de Gomer murió, pero no el espíritu que controló a este príncipe, o sea, a este hombre cabeza de un imperio. Dice, pero tampoco los santos estamos solos. Daniel 10:20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Estamos hablando de un arcángel, Miguel, que estaba enfrente de Daniel. A ti, dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, dirigido por Gog y Magog. Dice, y al terminar con él, príncipe de Grecia vendré. O sea, tanto Grecia como Persia eran dos imperios. Aquí cuando hablamos de Grecia sabemos de quién se trata, de Alejandro. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Wow, también el pueblo de Dios tiene un príncipe, Miguel. Así que los demonios están allá y acá tenemos el nuestro. Como lo decía, más son los que están con vosotros que con ellos. También de parte de nosotros tenemos un príncipe. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, el ejército de Israel tenía un príncipe de su lado y ese era Miguel, un arcángel. Y en Segunda de Reyes 2:9 dice, cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Así que tenemos también el mismo ejemplo en el ámbito positivo, como Dios por medio de su espíritu nos instruye y persevera. O sea, aquí vamos a ver que el espíritu que estaba en Elías se lo pidió Eliseo. Y de hecho así va a ser. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le dijo a Elías, cuando Elías ya fue sentenciado por Jezabel a muerte, él se quería morir. Y Dios le dijo, yo voy a tomar venganza de todo lo que ocurrió aquí, tranquilo. De lo que pasó en Jezreel no se va a quedar así. Acab y sus hijos y toda su familia van a tener su merecido. Y Dios le dice, mira, levántate, ya no estés deprimido, porque se quería morir. Dice, ve y unge a Hazael por rey de Asiria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo en tu lugar. Y le dice que el que escapara de la espada de Hazael lo matará Jehú, y el que escapara de la espada de Jehú lo matará Eliseo.
Pero realmente a él Dios se lo llevó y nunca fue a ungir ni a Asael ni a Jehú. Pero ¿qué fue lo que pasó? El espíritu de Elías se vino a Eliseo. Eliseo salió y lo probó, dice, voy a ver si ya tengo el espíritu de Elías. Agarró el manto y le dio el golpe al río y el río se abrió. ¡Wow! Y hizo más milagros que ni Elías. Luego agarra y va y le declara a Asael que él va a ser rey en Asiria. Va a Asael y mata al rey de Asiria y gobierna en su lugar. Y ya ves todo el daño que hizo Asael al pueblo de Israel. Luego, por si fuera poco, me llama más la atención esto para que vean el asunto del espíritu. Cómo él realmente nunca ungió a Jehú. Agarró a uno de los profetas, de los hijos de los profetas, y le dijo, ve, agarra cuerdo y aceite y ve y unge a Jehú, pero no hables con ninguno. Y cuando lo unjas, regrésate y no te detengas ni hables. ¿Por qué? Porque iba con el espíritu de Elías a ungir a Jehú, porque Dios le dijo a él que lo ungiera. Así que Jehú cumplió todo lo que Dios le dijo, pero ya no en su persona, sino en la de Eliseo y la del profeta, el hijo de los profetas. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si no me creen, veamos lo que dice aquí. Malaquías mismo profetiza que Dios prometió enviar este mismo espíritu al pueblo del nuevo pacto para preparar el camino del Señor. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Va a venir otra vez Elías? Se estaba refiriendo a su espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo veremos. Vamos al Nuevo Testamento, donde le quitamos el velo al texto. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. El 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Sí, era Juan el Bautista, y Juan era Juan, y Elías era Elías, y Eliseo era Eliseo, pero tenían el mismo espíritu, hermanos. Y ese espíritu tenía la misma categoría. ¿Cuál era? De ser santos, valientes, de no temblarles las piernas para decirle a los reyes sus verdades, aunque perdieran la cabeza. Todos estaban dispuestos a morir por decir la verdad. Cristo mismo dice que de Juan, que nadie de los paridos de mujer lo superaba en santidad. Así que Mateo 11:14 dice, y si quiere recibir esto, dice, él es aquel Elías que había de venir. O sea, si puedes con eso, si no, pues ni modo, pero esa es la realidad. Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. Dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Wow. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Cerrando esto, que esta mujer Jezabel, ¿sí me entiendes? Está muerta, se la tragaron los perros y lambieron su carne, ¿sí me entiendes? Porque indujo a su esposo a hacer el mal, pero el espíritu de ella no estaba muerto. Aparece acá en la iglesia de Tiatira, hermanos. ¿Y cómo aparece ahí? ¿Sí me entiendes? Obviamente, para que tengas una idea, ella nunca predicó, ¿sí me entiendes? Pero sí predicó su esposo. Algunos de los líderes de la iglesia, algunos de los pastores predicaba, y ella me estaba metiendo sus herejías, su veneno. De alguna manera solo Dios pudo detectar en esa iglesia tan perfecta que Satanás estaba metiendo su cizaña, que ese pastor estaba siendo minado por la mujer de alguna manera. Y eso pasa mucho eso. Hacen que los pastores dejen de predicar la palabra de Dios porque celebren un día específico. O que mira mi amor, acá esto, no, y que para que la iglesia, no, espérate con las sugerencias. Si son buenas, bendito Dios que las use. Pero si son en contra de la palabra, nada. Tenemos que ser fuertes en eso los hombres. Tenemos que ser claros, porque ese es el espíritu. En esta iglesia perfecta se estaba metiendo eso y está en la reforma. Y yo reconozco, aquí predicó un hombre que era un hombre de Dios y ya murió un pastor cuando el hermano Jesús renovó sus votos, y él nos dijo, hermanos, era un americano, dice, yo reconozco que mi mujer me gana doble a saber teología, es más inteligente que yo, sin embargo, Dios quiso que fuera yo, este tonto, el que hablara en el púlpito y no ella. Eso fue lo que Dios dijo y él lo reconoció. No estamos diciendo que no saben teología, que no son unas mujeres santas, y aun cuando son buenas, pueden ser muy buenas compañeras.
Pero cuando empiezan a meter lo personal, no, hermanos. Aquí no se trata de tener una buena mente. Ay, se me hace muy buena la ilustración, ¿verdad? Que la Trinidad, wow, primero sólida, el hielo, después líquida, el agua, y luego evapora. Se me hace bueno, pero esa es una herejía. No te interpretes la Biblia con la imaginación de un teólogo. O qué maravilla lo del huevo, ¿verdad? Se ve bueno. Las tres esencias, un solo huevo, ¿verdad? La cáscara, la yema y luego lo que es la clara. ¡Wow! Esa está buena, pero es herejía. ¿Por qué? Porque no lo interpreta la Biblia. La Biblia solo se interpreta con la Biblia. Y eso nos debe de quedar claro para que no ocurra. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y eso no se predica. ¿Por qué? Porque dejaron de ver la parte espiritual, ¿verdad? Aquí había fornicación espiritual. La gente estaba siendo guiada a amar al mundo. Y eso era cometer fornicación, como lo declara Santiago. Almas adúlteras. Las almas cometen adulterio cuando aman algo que no sea Dios, cuando aman al mundo en vez de a Dios, cuando prefieren irse al mundo en lugar de la palabra del Señor. Así que es la palabra del Señor. Exhortación, porque se me acabó el tiempo. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Hay consecuencias. Por eso es que prefiero que sepan la verdad, aunque a algunos no les guste. Pero quiero que la sepan para que eviten estar enfermos o hasta morir si es necesario por un juicio de estos. Y eso es lo que nos conviene a nosotros. Una exhortación similar, pero doctrinal, la tenemos en 1 Corintios 11. Vayamos allá, dice 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Las consecuencias de hacer las cosas indignamente. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Está hablando de la cena del Señor de forma indigna. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo no quiero que seamos castigados ni con la enfermedad ni con la muerte, aunque no siempre es por eso. Pero aquí está bien claro. No, hay un tiempo, pero se tienen que arrepentir. Y hay que poner cuidado, hermanos. Y no está nada mal con hacerle caso a su esposa. Yo no estoy diciendo, cómprate una casa y no le dejas saber a tu mujer. No, para nada, para nada. Es más, ella tiene que escoger la casa junto contigo y principalmente la cocina. Yo estoy hablando en las cosas de Dios. No confundan, no confundan la promesa. Versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, le ponen nombre a sus herejías. Fíjate lo que dice, esta es la obra maestra del diablo, las profundidades de Satanás. Ellos hablan de lo que no conocen. Esto que estaba ocurriendo aquí, le ponen un nombre como si de veras todos lo supieran. Y realmente no saben de lo que están haciendo. Segunda de Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian al señorío. Oigan esto. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cuánto miras a los falsos maestros, según ellos bailando arriba del Satanás? Y no saben lo que están diciendo. Fíjate lo que dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, contra estos demonios, y los hombres bailan arriba de él, pero son ignorantes. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Aquí le llaman los secretos de Satanás. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Usar a la mujer para que sea su ayudante para introducir el pecado, hacer caer al hombre, lo ha hecho desde el principio, lo hizo con Eva, en el caso de Sansón, Acab y David y Salomón. Siempre le ha funcionado. Yo os digo, no os impondré otra carga,
No con todos funciona este secreto del diablo. ¿Sabes con quién le falló? Con Job. Con Job no le funcionó. Él podía matar a nomás no podía matar a Job. Tenía permiso de matar toda la familia. Se dejó a la mujer, dice, esta me va a servir para el segundo round. Pero no le funcionó. Job le dijo, mujer, hablas como una necia. ¿Y sabes qué, hermanas? Esa era la mejor mujer en el planeta Tierra que Dios podía haberle dado a Job, porque lo amaba. Pero hasta ella, ante la presión tan grande, se debilitan. No aguantó ver a su esposo apestoso, muriéndose, y le dijo, ya maldice a Dios y muere en paz, hombre. Por eso Dios sabe lo que hace. Vamos a creerle a Dios. Dios sabe lo que hace. Pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Claro que tenía la mayor parte, porque todo lo demás lo tienes bien. Lo retenemos, vencemos, porque Dios nos preserva y guarda. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Él lo hace por nosotros y con nosotros. Primera de Reyes 20:18. Aún allá en la maqueta, aún allá parecía que no había nada. Fíjate lo que dice: yo haré que queden en Israel 7,000. Yo haré, dice el Señor. Yo haré. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, Dios tiene su remanente y lo guarda, lo cuida y lo preserva. Siempre lo ha hecho. Y a nosotros siempre confiando en el Señor. Y si podemos detectar algo tan difícil o imposible, diría yo, para el hombre es por su espíritu. Porque para el hombre detectar esto que vimos aquí o que estamos viendo aquí no era fácil. Pero solo Cristo lo puede detectar y solo Él puede corregir el asunto. Como dice Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Solo el Espíritu. Solo Dios, el que está en todas partes. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Sí, hermanos, hasta la habitación de Jezabel. Él sí se mete ahí. Él se mete a nuestro cuarto. Él sabe lo que hablamos en la casa con las mujeres. Él sí sabe. Él lo escudriña todo, dice, aún lo profundo de Dios. Versículo 26. Y el que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero y como yo también lo he recibido de mi Padre. Sí, hermanos, hacer las cosas bien tiene un premio. Y si eres digno de gobernar en lo poco, gobernarás en lo mucho. Es lo que está diciendo. Y es una promesa. Es una promesa, reinaremos con Cristo y heredaremos con Él, y tal como está profetizado, Salmos 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa promesa que Dios le hace a Cristo en el Salmo 2, es la misma promesa que se está abriendo a nosotros que podamos cumplir, que podamos con esto. A nosotros se nos promete algo así, reinaremos con Cristo, lo dice la doctrina. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Y qué es esto? Sino a Cristo mismo que se nos da. Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Oigan este versículo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Él mismo es la promesa para el que venza. Y ya sabes cómo vencemos. Primera aplicación. El elogio al diagnóstico, solo 3 aplicaciones. ¿Cuáles son los frutos que brotan de nuestras acciones? ¿Los del espíritu o los de la carne? Es una pregunta. Lucas 9:5. Acuérdate cuando Jesús le manda a los discípulos que vayan a Samaria a prepararle el lugar. Y los samaritanos le echaron de ver que iban de paso y no les dieron la oportunidad. ¿Y qué es lo que dijo el amoroso apóstol Juan y su hermano Jacob? Le dijeron al Señor, dice, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los quememos como lo hizo Elías? O sea,
O sea, a veces uno no sabe ni lo que está diciendo, hermanos. No sabemos. ¿Qué le contestó el Señor? Lucas 9:55. Entonces volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, hay que saber de qué espíritu somos. Nosotros sabemos, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne y ya conocen toda la lista. Puras cosas que no convienen, desde fornicación hasta pleitos y chismes y envidias y todo tipo. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, cosas que se miraban en esta iglesia: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto se mira en Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. ¿Ves? Segunda aplicación: no nos dejemos engañar solo por lo que ven nuestros ojos. Escudriñad los espíritus. Primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, no le creas a cualquiera, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí vienen los ataques a nosotros. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. También los ataques no siempre se ven. Así que vamos a usar bien nuestras armas espirituales. Y me encanta esta ilustración. Mira, piensen, dice que en los lomos, ¿verdad? Ceñidos los lomos con la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermanos, hay que creerle a Dios. Es la única armazón que podemos tener. El pecho, nuestro pecho con la justicia de Dios. Creer en esa justicia, eso es nuestra seguridad. Dice, los pies con el apresto de la paz, del evangelio de la paz. Fíjate, puros atributos de Dios. Defensa es la fe, el escudo de la fe. Esta es la única defensa que tenemos contra el mal. Y con estas herejías, con estas asechanzas, la defensa de la fe. Ataque, la bendita espada que es la palabra de Dios para atacar. Y permanecer en victoria orando siempre al Señor. Confiando siempre en Dios para que pueda librarnos todo el tiempo. Por último, la promesa a los vencedores en Cristo. ¿Y cómo vencemos? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si no hay quien pueda librarse de esto. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una voz del cielo que decía, para los que venzan: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Hay muchas hermosas promesas para reinar con Cristo. Pero para ti que estás sin Cristo es imposible. Y esto te sonará a locura. Así que busquemos a Cristo, porque dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y como dice Romanos 8, el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Así que hay que clamar al Señor, pidiendo que nos dé la fe para creer en Cristo a las personas que no la tienen. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios eterno, que no cambias. Dios, te damos gracias, Padre Santo, por el Espíritu que se nos ha dado, por mostrarnos tu palabra, Señor, por guiarnos a la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu misericordia y en tu gracia todos los ataques del diablo, para que no podamos estar desaprevenidos contra las hechanzas de Satanás. Te rogamos, oh Dios, que esta iglesia adore y llame siempre tu palabra, Señor, que siempre se proteja con esa espada poderosa que es tu palabra, que siempre corte con ella lo malo y busque lo bueno. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.